Buen día. En esta ocasión vamos a realizar una introducción al paquete estadístico para las ciencias sociales y que más aplicamos en las ciencias sociales. En sus primeras versiones, las letras SPSS representaban el nombre en inglés, es decir, Statistical Package for Social Sciences. Actualmente, estas letras se utilizan como producto de estadística y soluciones de servicio por la forma en la que se dice en inglés. Ahora vamos a ver la historia de este programa. Este programa fue desarrollado en 1960 por Norman Lee, Hadley Hull y Dale Bren, que desarrollaron este programa para poder facilitar el análisis estadístico de datos para las personas que tenían una formación más bien en ciencias sociales. Entre 1969 y 1975, la Universidad de Chicago, que era el alma mater de estos personajes, se encargó de desarrollar, distribuir y vender el programa. Y ya en 1975 se crea como tal la compañía SPSS Incorporated y esta compañía asumió el control del programa en cuestión. Para 1984 sale al mercado la primera versión para computadoras personales. Actualmente la versión más actual de este programa es la versión 26 y cada cierto tiempo estas versiones se van actualizando. Y por último, en 2009 la empresa IBM compra SPSS Incorporated por la cantidad de 1.200 millones de dólares y es quien actualmente comercializa este programa. Vamos a ver ahora la estructura del programa SPSS. En el programa se pueden distinguir los siguientes elementos: ventanas, cuadros y subcuadros de diálogo, menú principal, barra de herramientas y barra de estado. Para ver la estructura del programa, vamos a abrirlo. Abrimos el programa. La versión que yo tengo es la versión 25. Actualmente hay una versión posterior. Cuando se abre, nos aparece esta ventana para que nosotros indiquemos si queremos abrir un nuevo conjunto de datos, algún archivo que ya tengamos y nos aparecen otras opciones. Nosotros podemos darle clic en nuevo conjunto de datos y luego darle clic en aceptar o simplemente darle clic en cancelar y nos va a abrir el editor de datos. Una vez que hacemos eso, nos aparece la ventana principal del editor de datos. Aquí podemos ver el menú principal, que son estas palabras que están en la parte superior y que agrupan los diferentes comandos que tenemos en el programa. No vamos a explicar a qué se refiere cada uno de ellos porque, como podemos ver, son muchísimos, pero tenemos en la presentación ventanas y elementos principales de SPSS la descripción de a qué se refiere el grupo de comandos. Todos los comandos que tenemos en cada categoría pues se refieren a la misma aplicación dentro del programa. Debajo del menú principal nos aparece la barra de herramientas con iconos que incluyen algunos de los comandos del programa para que podamos tener un acceso más fácil a ellos. Podemos ver que hay iconos que están en escala de grises y que lo que realizan está en un color más tenue a los iconos que están en color. Esto es porque como no tenemos datos todavía, no aparecen como una opción. Tenemos en el editor de datos dos vistas, la vista de datos, que es la que está activa, y la vista de variables, que cambiamos de una a otra a través de estas pestañas que está señalando el cursor, muy parecidas a las que tenemos en el programa Microsoft Excel. En la vista de datos, cada fila representa un caso, un elemento de nuestra muestra. Las columnas representan las variables que se midieron. En la vista de variables, cada fila, ahora estoy en la vista de variables, cada fila representa una variable y
Cada columna representa las características que definimos para su captura y posterior análisis. También tenemos la barra de estado, que es esta que estoy señalando y que nos indica cuál es el estado de nuestro programa y de los procedimientos que está ejecutando. Vamos ahora a ver cómo se colocan los datos de nuestras variables en la vista de variables. Voy a trabajar con el ejemplo considerado para la pregunta 4 del foro 1, que ahí como se ve es ver en una muestra de estudiantes sus características más importantes y también ver si hay alguna relación entre la calificación que obtienen en su primera evaluación parcial y en la segunda evaluación parcial. Entonces, vamos a explicar las características que se definen en las variables. La primera característica es el nombre. En esta columna vamos a colocar un nombre genérico para identificar nuestra variable. La primera variable es el nombre de los estudiantes. Puedo poner el nombre tal cual, pero va a haber variables más extensas en cuanto a su nombre y en ellas tendremos que utilizar un nombre en clave porque una de las restricciones que nos da esta columna es que solamente podemos escribir una palabra, sea con letras, sea con números. No nos acepta caracteres especiales como el asterisco, el símbolo de gato, el arroba. Esas son las restricciones, pero pues el nombre podemos dejarlo así. La siguiente variable que consideramos fue sexo. Nótese que al momento de dar Enter me aparecen todas las características predeterminadas. Ahorita vamos a cambiarlas también, pero vamos a colocar primero todas nuestras variables. Tenemos ahora el sexo. También vamos a registrar la carrera que están estudiando, el turno, antes del turno, la ocupación, que se refiere a si solamente son estudiantes o si además de estudiar también trabajan. Ahora sí, el turno y la calificación en el primer parcial, que yo voy a utilizar la clave calif 1P. Y para la calificación del segundo parcial, calif 2P. Vamos a definir el tipo de variable. Tenemos todas estas opciones, de las cuales la gran mayoría se utilizan cuando vamos a capturar nuestros datos con ayuda de número, lo cual va a cambiar el formato si elegimos número, coma, puntos, notación científica, es la manera en la que esos datos aparecen. Eso también pasa en la última opción, numérico restringido. En el caso de las opciones fecha, dólar y moneda personalizada, también se captura con números la variable, pero como su nombre lo indica, los números significan la fecha, la cantidad en dólares o en otra moneda. Cabe señalar que también podemos usar la opción de numérico cuando nuestra variable es cualitativa, pero es una variable que tiene valores predeterminados, es decir, tenemos opciones cerradas. Por ejemplo, en la variable sexo, yo solo puedo tener las opciones femenino y masculino. Entonces yo puedo elegir la opción numérico para capturar la variable, el valor femenino con el número 1 y el valor masculino con el número 2. En el caso de esta variable que es nombre, yo no tengo valores predeterminados como en sexo. Puedo obtener respuestas muy variadas. Por eso, en esto yo voy a elegir la opción cadena. Esta es la opción que debemos elegir cuando tenemos variables cualitativas que no tienen valores predefinidos. Doy clic en aceptar y pasamos a las siguientes columnas porque las demás variables, como dije, se quedan igual. En el caso de sexo, carrera, ocupación y turno, yo ya tengo predefinidos los valores porque solamente, como decía, puedo obtener que mis participantes sean de sexo femenino o masculino, que mis participantes sean de algunas de las carreras que se ofrecen en la escuela.
en las ocupaciones que solamente estudien o que estudien y trabajen. Y en el turno tenemos las opciones de matutino, vespertino y sabatino. Ya en lo que se refiere a las calificaciones del primer y segundo parcial, lo dejo también en numérico porque pues voy a registrar las calificaciones con números, aunque ahí los números van a representar la calificación, no van a representar algo diferente como en el caso de las 4 variables anteriores. Pasamos ahora a la anchura. La anchura, en esta columna, vamos a especificar cuántos caracteres se pueden registrar en la vista de datos. El valor predeterminado es 8. Esto lo que significa es que yo en la vista de datos puedo capturar hasta 8 caracteres. Voy a cambiar a la vista de datos para comprobar esto y va a servir también para que veamos cómo en la parte superior de las columnas que aparecía la palabra var, en los que ya tengo las variables definidas, me va a aparecer estos nombres. Como aparece ahora, vemos que en las variables que no se han definido todavía, sigue apareciendo la palabra var. En las variables que ya tengo definidas, tengo los nombres que coloqué en la columna que tiene pues ese nombre. Vamos ahora a colocarnos en una casilla que corresponde al valor que obtuvimos en esta variable y en este caso. Recordemos, las filas representan casos, las columnas representan variables. Entonces yo voy a poder capturar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ya no me deja capturar más caracteres. Suena el sistema de que ya no puedo capturar más. Voy a borrar esto porque es solo para mostrarlo. Y en el caso de la variable nombre, pues es raro, sería muy raro que 8 caracteres me alcancen para registrar el nombre completo de los estudiantes. Entonces lo voy a cambiar, voy a poner 50. 50 caracteres, consideramos que son más que suficientes para poder registrar el nombre de los mismos. En las demás variables podemos nosotros cambiarlo por la cantidad de dígitos o de caracteres que vamos a necesitar, pero yo lo que les sugiero es dejar los valores predeterminados. Y ya solo, si no te alcanzan 8 espacios, que cambies el número como lo hicimos con el nombre. En el caso de los decimales, también puedes dejarlo así. Nota cómo en la variable que es de cadena automáticamente se pone 0 decimales porque no vamos a tener decimales. En las demás nosotros decidimos si queremos que tengan 2 decimales o que no tengan decimales. Tú puedes dejárselos así porque pues no va a pasar nada, solo que en tu vista de datos van a aparecer los datos con los 2 espacios decimales, sea con los valores que están ahí o con ceros. Yo les voy a dejar en 0 para que no aparezcan al momento de la captura. Incluso en las calificaciones porque voy a tener calificaciones cerradas. Vamos ahora a la siguiente columna, que es la columna de etiqueta. En esta columna yo voy a poder colocar un nombre completo para mi variable, ya o no un nombre en clave, sino el nombre completo. En el caso de mis primeras 5 variables, yo lo voy a dejar así, porque los nombres están tal cual, no están en clave. Ya solamente en los de las calificaciones voy a poner calificación del primer parcial, en la primera, en la segunda, calificación del segundo parcial. Y listo. Esta columna es para que pongamos el nombre completo de nuestra variable. Y cuando hagamos el análisis de datos, esto es lo que nos va a aparecer. Estos son los encabezados que nos van a salir. En la columna valores, nosotros vamos a registrar los códigos para la captura de las variables que tienen valores predeterminados. En el caso de la primera variable, que es nombre, no tengo valores predeterminados porque, como lo mencioné en la parte correspondiente al tipo de la variable, yo puedo obtener muchas respuestas en esa variable. En la siguiente, que es sexo,
sí tengo valores predeterminados, como también lo explicamos en la característica de tipo. Entonces, yo voy a dar clic y me va a dar, y voy a colocar el número 1 para femenino, que lo puedo añadir dando clic en la casilla o con la tecla de tabulador, que fue lo que hice. Por eso vieron que cambió el cursor del lugar sin que yo haya dado clic. Entonces empiezo a escribir y cuando haya terminado de hacerlo, doy clic en añadir. También puedo dar Enter para que se agregue estos valores en la casilla. Ahora voy a colocar el número 2, que va a corresponder a la opción masculino. Lo empiezo a escribir y cuando termine voy a dar, voy a presionar la tecla Enter. Ahora no voy a hacerlo con el mouse. Doy clic en aceptar. Y ahora voy con la siguiente variable. Doy clic aquí en los 3 puntitos. Y voy a poner el valor número 1 para la carrera de administración. Presiono la tecla de tabulador y empiezo a escribir. Una vez que termino de escribir el nombre de la carrera, presiono la tecla Enter. Y ya se agregó. Ahora voy con la siguiente carrera que se tiene en esta escuela. Pongo el número 2, que va a ser mi siguiente valor. Y escribo la palabra comunicación. Igualmente, cuando termine de escribirla, presiono la tecla Enter o doy clic en añadir. Para mí es más cómodo presionar la tecla Enter. La siguiente carrera le voy a poner el número 3, que es la carrera de Derecho. Escribo el valor que representa ese número 3 en la casilla etiqueta. Y una vez que haya terminado, presiono la tecla Enter o doy clic en añadir. Mi siguiente carrera, la número 4, va a ser Mercadotecnia. Y como ya lo he hecho antes, cuando termino de escribir, presiono la tecla Enter o le doy clic en el botón Añadir, lo que sea más cómodo para ti. La carrera con el número 5 es la carrera de Psicología. Cuando termino de escribir, presiono la tecla Enter. Siguiente valor, el número 6, va a ser para la carrera de Pedagogía. Continúo escribiendo y al terminar presiono la tecla Enter. El número 7, la siguiente carrera, va a ser Sistemas Computacionales. Esta está un poquito larga la palabra, pero al igual que con las otras, en cuanto yo termino, doy clic en añadir o presiono la tecla Enter. Vamos con la última carrera, la que va a tener el valor 8, que es la carrera de Turismo. Escribo la palabra y cuando termine
presiono la tecla Enter. Ya terminé de ingresar todos los valores, doy clic en aceptar. Y vamos con la siguiente variable, ocupación. Aquí yo voy a diferenciar dos valores predeterminados, alumnos que solo estudian y alumnos que estudian y trabajan. Doy clic. Voy a colocar el número 1 para aquellos alumnos que solamente estudian. Presiono la tecla del tabulador y empiezo a escribir cómo vaya yo a denominar la variable. Voy a poner solo estudia. Una vez que termino, presiono la tecla Enter. Vamos con el valor 2, que corresponde a las personas que estudian y trabajan. En cuanto termine de escribir, presiono la tecla Enter. Ya terminé con estas opciones, doy clic en aceptar. Ahora voy con la variable turno. En esa tenemos tres opciones. Doy clic en los tres puntitos. Y el primer turno, que va a llevar el número 1, es el turno matutino. Termino de escribir la palabra y doy clic en añadir. Ahora sí lo voy a hacer así. Siguiente turno. Coloco el número 2 y ahora sí le voy a dar clic. Y ese va a ser el turno vespertino. En cuanto termine de escribir mi palabra, ahora voy a presionar la tecla Enter. Último turno con el valor 3 es el turno sabatino. Presiono la tecla Enter y doy clic en aceptar. En el caso de las variables correspondientes a las calificaciones, yo lo voy a dejar igual porque el número que nosotros capturemos en la vista de datos va a corresponder a la calificación. Es decir, si mi alumno tiene 10, yo voy a capturar el 10 y eso es lo que va a significar ese número. No es como en todos los que acabamos de poner, que cada número significa algo diferente al número. El número es un símbolo. En las variables de calificaciones no son símbolos, sino que son meramente los valores de nuestras variables. En la siguiente columna, perdidos, vamos a colocar algún valor que nos va a servir para los casos en los cuales no tengamos ningún dato que registrar. Esto ocurre principalmente cuando hacemos encuestas masivas, por ejemplo, y alguien no contesta una pregunta, es lo más común, pero también puede ser si alguna medición no se realizó porque el aparato no servía, porque ese día no se realizó una visita, diferentes circunstancias que pueden llevar a que no registremos los datos. Entonces, vamos con nuestra primera variable. Se sugiere elegir la opción de valores perdidos discretos y colocar el número 9 o que resulta de la combinación de 9, 99, 999, porque es un número que prácticamente es imposible encontrarlo en la variable. En este caso, que es la variable nombre, pues nadie nos va a decir por nombre el número 9. Doy clic en aceptar. Y vamos a hacer lo mismo con las otras.
También selecciono valores perdidos discretos, perdón. Aquí también me funciona el número 9. Y aquí también doy clic en aceptar. Como ya lo hemos hecho antes, nos conviene la opción valores perdidos discretos. Coloco el número 9. Una vez más doy clic en aceptar. Selecciono la opción valores perdidos discretos. Aquí también nos funciona el número 9. Damos clic en aceptar. Selecciono la opción valores perdidos discretos y escribo el número 9. Doy clic en aceptar. Y en esta variable, como si puedo conseguir más de un 9 de calificación, voy a escribir 99. Presiono la tecla Enter o doy clic en aceptar. En esta ocurre lo mismo que con la variable anterior. Escribo 99 y doy clic en aceptar o presiono la tecla Enter. Ahora voy a dar clic en aceptar. En la siguiente característica, columnas, lo que elegimos es la cantidad de espacios que van a aparecer en la vista de datos. Ahorita tenemos de forma predeterminada el 8 y pues podemos dejarlo así. Es como la misma sugerencia que con la característica de anchura. Dejar el valor predeterminado salvo que necesitemos más, como es en el caso de nuestra primera variable, que si teníamos 50 caracteres para capturar, pues también voy a colocar aquí el número 50 para que sea el que se aparezca en la vista de datos. Vamos a pasar ahora a la vista de datos para corroborar que en la primera columna, como pueden ver, quedó un espacio mucho más ancho. La siguiente columna, alineación, es para colocar las características de nuestra variable respecto a cómo van a aparecer alineados los datos. De forma predeterminada aparece que las variables de cadena van a estar alineadas a la izquierda y las variables numéricas van a estar a la derecha, pero en sí nos da también la opción centrado por si queremos alinearlo de esa forma y podemos hacerlo. Y podemos hacerlo así. En la siguiente columna, medida, nosotros vamos a colocar si nuestra variable es nominal, ordinal o una variable de escala. Son las tres opciones que nos va a aparecer cuando nuestra variable es numérica. En el caso del sexo, yo voy a elegir nominal porque esa es la que es correcta. Cuando la variable es de cadena, solamente nos van a aparecer las opciones ordinal y nominal. Y en el caso del nombre, pues estamos ante una variable nominal. Si tienes dudas respecto a esto, te sugiero que revises la presentación Conceptos básicos de estadística que está incluida en los contenidos semanales. Pasamos ahora a la variable de carrera. Esta también es una variable nominal. Asimismo, ocupación y turno. En el caso de las calificaciones, pues estamos ante una variable de escala porque es una variable cuantitativa y ya sea una escala de intervalo o una escala de razón, así es como se registra. Pasamos a la última columna, la columna de rol, que pues esto es lo que va a indicar el rol de la variable dentro de nuestra muestra. Las opciones que nos aparecen son entrada, objetivo, ambos, ninguno, partición y dividir. La opción de entrada es para aquellas variables que nosotros consideramos van a tener influencia sobre otras, lo que normalmente conocemos como variables independientes. Objetivo es para las variables que desde nuestra perspectiva son las variables dependientes en nuestra investigación. Hay ocasiones en las cuales una variable es tanto
independiente porque influye en algunas de las que forman parte de nuestro estudio, como también variable dependiente de alguna otra, y para eso tenemos la opción ambos. La opción ninguno, que es la que vamos a elegir para el nombre, es aquellas variables que no juegan ninguno de estos roles dentro de nuestra investigación, y tenemos esta alternativa. Y las últimas dos, partición y dividir, nos permite formar grupos, sea dentro de la misma muestra o incluso generar muestras diferentes o grupos diferentes a partir de dicha variable. Entonces quedamos que en el caso de nombre la opción es ninguno. En el caso de las siguientes cuatro, vamos a pensar que pudieran influir de alguna manera el sexo, la carrera, la ocupación y el turno en alguna de nuestras variables de calificación, por lo que vamos a dejar la opción de entrada. Y respecto a las calificaciones, pudiera ser que la calificación del primer parcial influyera sobre la segunda calificación o viceversa, por lo que vamos a elegir la opción de ambos. Ya tenemos definidas las características de todas nuestras variables. Vamos a proceder ahora a la captura de nuestros datos. Voy a poner pausa a la grabación porque tengo más de 120 datos, entonces pues va a ser un poco tardado. Simplemente vamos a mostrarles cómo en el caso de la captura, pues ya simplemente vamos registrando. Aquí me va a permitir hacerle así porque es una variable de cadena. Cambio sea con la tecla de tabulador o con ayuda de mi mouse. Esta persona es de sexo masculino, está estudiando la carrera de administración, que era el código 1. Su ocupación es que solamente estudia, está en el turno sabatino. En el primer parcial tuvo 9 y en el segundo parcial tuvo 9 también. Doy Enter y pasamos al siguiente caso. Nótese también cómo al momento de que yo registro un caso, el número de la fila se pone en color negro y los otros están en grises. Eso significa que estos casos no se han registrado aún. En cuanto yo empiece a colocar algo en la primera celda y le dé Enter, se va a cambiar. Pero bueno, vamos a seguir editando los datos y ahorita que ya lo haya terminado de hacer, vuelvo a iniciar el video. Se abre el cuadro de diálogo y yo voy a seleccionar las variables que voy a integrar para el análisis. Aquí en esta casilla tengo todas mis variables. En esta casilla voy a colocar las variables que se van a analizar. Yo selecciono las variables y les aparece este resaltado en color amarillo. Cuando yo doy clic en esta flecha, se pasan para este lado. Puedo yo hacerlo de una por una o puedo seleccionar varias de las variables con ayuda del teclado y después doy clic a la flecha. Si no sabes cómo hacerlo, si tienes dudas de cómo hacer esto, puedes hacerlo de una por una. Ya que tenemos todas las variables de este lado, podemos seleccionar opciones para el análisis. Recordemos que están los botones que tienen puntos suspensivos y al momento de que nosotros les damos clic, se va a abrir el cuadro de diálogo en el cual nosotros podemos seleccionar las opciones para el análisis. Yo no voy a seleccionar ninguna porque solo es para que puedan verlo y para ilustrar cómo se lleva a cabo un procedimiento estadístico. Los detalles sobre esto los veremos en las próximas semanas. Y después de esto le doy clic en aceptar. Y se va a abrir la otra ventana principal del programa, el visor de resultados, que es el que tenemos aquí. Podemos ver cómo aparecen las tablas con las frecuencias de cada una de las variables: sexo, carrera, ocupación y turno. También puedes ver que si yo me coloco en cada tabla, aparece este recuadro que dice efectúe una doble pulsación para activar. Esto es si queremos hacer alguna edición
con el editor de tablas, que recuerda cuando tú das doble clic o doble pulsación, se abre esa ventana para que puedas manipularlo. También, si tú das clic en la opción de pegar, me voy a regresar al editor de datos. También puedo dar clic en el botón pegar y cuando yo haga esto se va a abrir el editor de sintaxis. ¿Qué es esta ventana? Esta ventana aparece cuando yo doy clic en la opción de pegar. Y eso sería todo en el contenido de esta semana. Si tienes dudas sobre los elementos que están en el programa, recuerda que está la presentación, ventanas y elementos principales de SPSS. Y si tienes dudas respecto a las variables, la diferencia entre variable, dato, caso, está la presentación, conceptos básicos de estadística. Y también está la opción de que envíes tus dudas a través de un mensaje y yo las atenderé con mucho gusto. Hasta luego.